Muy buena gente, ¿cómo están? Quien les habla es Lucas Richie en un nuevo video, esta vez para comparar Black Clover vs Jujutsu Kaisen, dos de los shonen más populares, probablemente los dos más populares del momento y los que han sabido mantener y aumentar su fandom a lo largo de los años. Las categorías son las mismas de siempre: estado, protagonistas, secundarios, villanos, arcos, climas, sistema de poder y vigencia. Vamos por el estado. Actualmente tanto Black Clover como Jujutsu Kaisen son dos mangas de la Shonen Jump que siguen en publicación y que están ambos dos en su mejor momento, en lo mejor que han dado las dos franquicias. Black Clover de Yuki Tabata tiene 28 tomos y sigue en curso, y Jujutsu Kaisen de Gege Akutami por otro lado tiene 15 tomos y también está en curso. Como las dos series están en su mejor momento, vamos a darle un punto a cada uno. Aclaro que no estoy al día con Black Clover. Solamente vi hasta lo que llegó el anime, hasta cierto arco, hasta el arco de los elfos. Cuando termina ese arco, ahí me quedé, no estoy al día. Y con Jujutsu Kaisen sí estoy al día, voy a tratar de no hacer tantos spoilers, voy a hablar con lo mínimo posible. Pero voy a hacer una comparación así. De Jujutsu Kaisen voy a tomar todo hasta el día de hoy, al día, hasta el arco de Shibuya. Y en el caso de Black Clover, como no estoy al día, le voy a dar una pequeña ventaja y voy a tomar hasta el arco de los elfos, o sea, todo lo que vi. Por más que no esté al día, van a ser 22 tomos de Black Clover contra los 15 de Jujutsu Kaisen. Así que bueno, arranquemos. La segunda categoría es de protagonistas. Tenemos a Asta contra Itadori. En principio los dos protagonistas tienen el mismo arquetipo, ¿no? El arquetipo de protagonista de shonen, medio tonto, que se basa en la fuerza física, que no es muy inteligente, pero que suele ser gracioso por momentos y que trae a toda la gente alrededor suyo, ¿no? Como que va evangelizando amigos. Además, ambos dos no son muy diestros en las fuerzas que rigen sus universos, así que tienden a tirarse por el lado de la fuerza física más que por otra habilidad, pero hay una pequeña diferencia, que es en que Itadori a lo largo de su historia va creciendo, va evolucionando porque experimenta de primera mano la muerte de varios de sus amigos o de gente que aprecia, y por eso a lo largo de la historia, especialmente en los últimos arcos, va adquiriendo una personalidad más marcada y más oscura, contrario a Asta, que es un protagonista que se mantiene bastante monótono, bastante unilateral, con la misma personalidad de principio a fin, o por lo menos lo que yo vi en los primeros 20 tomos de la historia. En el caso de Asta, en Black Clover, él no experimenta las muertes de sus amigos o sus compañeros. De hecho, es una serie donde la muerte no se toma muy en serio y los personajes que mueren terminan reviviendo. Entonces la verdad que la evolución por ese punto, al menos en ese punto de inflexión de los personajes, no se logra o no se ve a lo largo de los primeros 20 tomos. Por ende, al menos la evolución de Asta, más allá de evolucionar en poder y en fuerza física, o quizá en algunos conocimientos básicos, no termina siendo un personaje con un crecimiento o una maduración demasiado marcada. Por eso es un protagonista bastante insulso por momentos, bastante plano, es gracioso, es divertido, es badass cuando tiene que serlo, cuando tiene que poner la espada y dar el golpe final, lo hace, pero no va más allá de eso, no tiene una maduración demasiado grande. Por ahí en el último tramo de la historia sí, porque después hay un salto de tiempo en Black Clover que yo no lo leí, pero en el caso de Jujutsu Kaisen se nota más y se va notando desde mediados de la historia hasta los últimos arcos, no es algo que pasa sobre el final. Por eso me parece que Itadori como protagonista es bastante más superior, porque además tiene unos cambios bastante grandes, es casi irreconocible el personaje en la actualidad de la historia por la maduración que ha adquirido, me cae muchísimo mejor de lo que me caía al principio. Me parece que Itadori, a pesar de también ser muy muscular, muy físico y tampoco demasiado iluminado, termina resultando un personaje un poquito más carismático. Porque si se fijan, el fuerte de las dos series son las batallas, tanto en Black Clover como en Jujutsu. Y vemos que tanto Asta como Itadori no son demasiado de pensar, terminan ganando la batalla dando el golpe final a su enemigo en un plan que generalmente crean los amigos, que no piensan ellos mismos. Sin embargo, son el detonante del golpe final. Entonces vemos que tienen un paralelismo muy marcado los dos, pero la ejecución entre ambos y la maduración sí que es un punto bastante diferente. Por eso Jujutsu Kaisen se lleva a este puntito y ya vamos 2-1 por sobre Black Clover. Vamos a la siguiente categoría, secundarios. En el caso de Black Clover, la verdad que los personajes que tienen un desarrollo concreto y que no son personajes monosílabos, o sea, personajes cliché que tienen un solo truco, que solamente saben hacer una cosita, un chiste, y ese chiste se repite hasta el infinito, son pocos, la verdad. Tenemos por ejemplo a Yami, que es un gran personaje, a Sora,
a Gordon, que me gusta mucho, Henry, Secre, y después no hay muchos más buenos personajes dentro de Black Clover. Por ejemplo, Luke tiene siempre el mismo chiste de que quiere pelear, Magna tiene el mismo chiste de que quiere gritar y pelear con Luke, después tenemos a Charmy que tiene el mismo chiste de siempre querer comer comida, tenemos a Gouge que es un personaje que siempre habla de la hermana. Entonces tenemos una galería de personajes muy amplia que tienen un solo chiste y que se empiezan a repetir hasta el infinito, y eso termina cansando un poco. Jujutsu Kaisen no es que sean súper originales sus personajes, todo lo contrario, son igual de clichés que los de Black Clover, pero están bien aplicados, están bien utilizados. Tenemos por ejemplo a Gojo, que es super OP, a Yuta, que también es recontra OP, después tenemos a Fushiguro, que sí me parece un personaje original con una buena ideología, me encanta Fushiguro, es de mis favoritos. Tenemos a Nanami, también que es otro personaje bastante arquetipado, pero bien utilizado en la historia. Inumaki, Todo, Toji. Tenemos una gran galería de personajes en Jujutsu Kaisen que no son originales, que no son súper carismáticos, no son súper graciosos, pero caen bien, están bien utilizados en la historia, cumplen bien su función. No tiene spam la historia, no tiene ruido, no tiene personajes que intenten forzadamente ser graciosos o metiendo chistes todo el tiempo. Generalmente es Itadori el que hace los chistes porque él sí que es medio bobo, pero termina cayendo bien. En el caso de los rivales, entre comillas rivales, bueno, en realidad Jujutsu Kaisen no tiene una rivalidad muy fija. Están Itadori y Fushiguro, no es lo mismo que Asta y Yuno. Pero si comparamos por ejemplo Fushiguro con Yuno, la verdad que no tienen mucho punto de comparación, porque si bien son este arquetipo de personaje tipo Sasuke, ¿no? Tipo personaje oscuro, malhumorado, terminan resultando bastante distintos, porque Yuno termina siendo muy plano, muy parco y recibe sus poderes de la nada, termina siendo uno de los peores personajes de Black Clover, y en cambio Fushiguro es de los mejores, porque tiene una ideología muy fuerte, muy bien marcada, y sus poderes se basan en base a su linaje, pero también a su entrenamiento personal. Entonces vemos un patrón en Jujutsu Kaisen de secundarios con más contenido y menos arquetipados, menos clichés, no caen mucho en arquetipos fijos, como que son personajes que van variando, no tienen una personalidad tan marcada. Entonces me parece que en la galería de secundarios Jujutsu Kaisen también se lleva un punto y 3-1 va ganando sobre Black Clover. Y vamos a la siguiente, que es la de villanos. Por lo menos hasta la parte que vi yo, los villanos de Black Clover eran el Ojo de la Noche Blanca, donde teníamos a Fana, a Beto, a Rades, a Baltos y a Patrick, que era el villano final, que estaba disfrazado de humano con la meta en realidad de revivir a su grupo de elfos, que habían sido asesinados por el diablo Sagrit, que era el que había planeado todo en primer momento y que hizo que se enemistaran los elfos y los humanos, todo con la intención de reencarnar. Y la verdad que resultan un poco clichés. La verdad tenemos personajes como Beto, que es uno de los primeros antagonistas más fuertes de la historia, una de las primeras batallas más importantes del equipo Asta, y resulta plano, aburrido. O sea, son personajes que si bien cumplen su función de villanos, no tienen demasiado carisma, resultan bastante monotemáticos, ¿no? Matar, asesinar, desesperación, o sea, repiten las mismas frases y no resultan bastante carismáticos, no como las maldiciones de Jujutsu Kaisen, que sí tienen un despliegue tremendo. Tampoco son demasiado originales las maldiciones. Tenemos por ejemplo Majito, que es igual que Beto, es igual de plano que Beto de Black Clover. Pero ¿qué es lo que pasa? Majito es una manifestación de la maldad de los humanos, entonces tiene una capacidad de maldad y de utilización maligna de sus poderes que resulta excelente, resulta un personaje súper carismático. Porque no es que tenga una motivación súper profunda, ni tampoco ninguna de las otras maldiciones, ni ninguna razón para ser malvados, ni tampoco tienen un carisma que se derrama y que te hace quererlos en sí. Al contrario, los terminás odiando a la mayoría porque son muy malos, pero pelean tan bien, o sea, tienen buenas peleas y tienen planes que ejecutan de forma tan refinada, tan al punto, van tan rápido, y lo hacen de una forma tan original, sin tiempos muertos, que terminan siendo bastante atractivos en sí de verlos. Entonces resultan unos villanos mucho más prácticos. Aparte hay momentos donde Majito y el Sukuna se ríen en la cara y en la desesperación de Itadori, entonces no ves personajes que sean malvados como un arquetipo muy acartonado de maldad y de superioridad, sino que son malvados porque quieren ver sufrir al protagonista y es lo que hacen constantemente en la serie. Entonces les crees, son muy creíbles las maldiciones
y por eso tienen una buena legitimidad como villanos. Lo mismo el falso Geto, pero bueno, la mayoría tienen más frescas las maldiciones que son los villanos de la primera parte de la historia. Y por otro lado tenemos por ejemplo al Sukuna, que también es un villano, está adentro de Itadori, pero es un villano que causa mucho daño, especialmente a Itadori, que también resulta muy impactante. En Black Clover no sé si en algún momento se revela el demonio que tiene Asta adentro, pero por lo menos Sagrit tiene un gran diseño, se ve muy impactante, pero resulta muy aburrido su ejecución, su personalidad, sus diálogos, son muy acartonados, como que no impone nada. El Sukuna es mucho más imponente, no necesita demostrar su poder, él simplemente ve el escenario desde afuera y actúa muy poco, y cuando lo hace es sumamente épico. Entonces, como villano, porque realmente es el villano de la historia, no ayuda a Itadori como el Kyuubi ayudaba a Naruto, entonces resulta un villano muchísimo más carismático. Y con eso Jujutsu Kaisen se lleva otro punto, vamos 4-1 por arriba y Black Clover no logra cerrar la brecha y vamos a la próxima categoría, que es la de arcos. En Black Clover el último arco y el mejor que leí yo por lo menos es el arco donde se forma esa guardia real, y después el arco de la reencarnación de los elfos, que es uno de los últimos arcos del anime antes de que tenga un poco de relleno y empieza la otra saga, que es la que no vi. Y en Jujutsu Kaisen tenemos el último arco, el arco del incidente de Shibuya, que fue realmente épico. A ver, el arco de los elfos en Black Clover a mí me gustó, me pareció interesante el concepto que se toma de los elfos queriendo vengarse y renaciendo en los cuerpos de los magos, especialmente de los magos nobles, me resultó bastante interesante. Creo que está muy bien diagramada la información que se reparte en los arcos y a lo largo de todo el arco, o sea, el suspenso se mantiene hasta el último momento. En ese sentido la dirección del arco está muy bien, pero en el medio tiene comedia, tiene un par de guionazos y tiene un par de cosas que le terminan restando a la serie, como por ejemplo lo que ya he nombrado de la muerte que no se toma en serio, los personajes mueren y luego reviven. Termina resultando bastante insulso y termina dando un gusto como que no terminó de impactar lo suficiente en la historia. En cambio en Jujutsu Kaisen tenemos el incidente de Shibuya, donde mueren muchos personajes, que no es que simplemente porque mueran le agregan valor a la historia, no, mueren pero su función se cumple, o sea, terminan haciendo evolucionar y crecer a los protagonistas que sobreviven. Además el arco de Shibuya tiene unas peleas espectaculares, tiene un desarrollo quirúrgico, tiene una muy buena evolución, tiene de todo, la verdad que es un arco excelente. Y diría que el mejor arco shonen por separado de los últimos 10 años. Supera todos. Está ahí cabeza a cabeza, por ejemplo, con Shingeki no Kyojin, con cualquier arco de Shingeki o de los últimos mejores shonen. Me parece espectacular. Así que lastimosamente para Black Clover, Jujutsu Kaisen nuevamente se lleva la categoría de arcos y va ganando 5-1. Vamos a la siguiente categoría, que es la de climas. Y la verdad que en climas los dos shonen son muy parecidos, ¿no? Mucha pelea y mucha comedia. En principio, la verdad que los dos son muy entretenidos y muy divertidos. Sin embargo, como dije en el incidente de Shibuya, Jujutsu Kaisen se va oscureciendo cada vez más. Siempre tuvo un tono un poco más serio y un poco más oscuro, pero en el último arco realmente eso despega meteóricamente y le da un clima mucho más de tensión, de oscuridad, de drama. Ya no hay comedia prácticamente en ese arco, entonces me parece que se despega de lo que es Black Clover, que en el último arco de los elfos me parece que también metieron un par de comedia en el medio, un par de episodios donde todos los personajes estaban medio felices comiendo. Termina siempre en un clima de acción o de comedia sobre el final, o de reconforte, como que nunca termina de darle esa seriedad, ese corte que tiene Jujutsu Kaisen o otro shonen que vos decís, bueno, este es un momento de cambio dentro de la serie, no va a ser lo mismo de acá en adelante después de lo que pasó. Creo que el clima, esa sensación de peligro, de cambio, no es algo que se ve en Black Clover. Ojo, tampoco es que Jujutsu Kaisen tenga una amalgama impecable de climas. No, todo lo contrario, como dije, es muy parecido a Black Clover, pero Gege Akutami lo supo ir llevando por un camino de oscuridad, de maduración y unos buenos cambios de climas, de esto de comedia y de amigos hechiceros, que está todo bien, a un cambio mucho más dramático, mucho más oscuro y mucho más apocalíptico, especialmente en los últimos episodios. Entonces me parece que la intensidad y la seriedad de los climas va subiendo mucho, logrando que se lleve nuevamente otro punto más sobre Black Clover y va ganando ya 6-1. Vamos a la siguiente categoría, sistema de poder, y acá la verdad que los dos shonen sí que están muy equiparados. Tenemos Black Clover donde utilizan la magia, que resulta bastante conveniente, no hay un sistema de poder aplicado, sino que simplemente cada hechicero
Tiene un grimorio y en el momento de la pelea sale un hechizo nuevo en una página y lo saben utilizar y pelean en base a eso. Las conveniencias se van por ese lado. En cambio, Jujutsu Kaisen tampoco tiene un sistema demasiado claro. Los hechiceros utilizan la energía negativa humana manifestada en forma de maldiciones, la utilizan también como energía para combatir a esas mismas maldiciones. Pero tampoco hay un sistema de poder demasiado claro. Por ejemplo, los Black Flash, que son como el gran golpe, uno de los golpes definitivos utilizando energía maldita, como que cualquiera los puede usar mientras se concentre demasiado. Además de eso, cada usuario tiene una técnica particular, especialmente las heredadas de las grandes familias. Entonces el sistema de poder también tiende a ser bastante conveniente. No tiende a ser demasiado claro las divisiones, especialmente entre la magia que utilizan los hechiceros de bajo y alto rango, más allá de las habilidades propias de cada uno. Entonces así están los dos shonen, con un sistema de poder que no es demasiado trabajado y que también resulta bastante conveniente por momentos, así que en esta categoría sí que es un empate. Y por fin Black Clover retoma tomando un punto, 2-7 queda el marcador y vamos a la siguiente categoría, que es la de originalidad. En este caso también los dos shonen están bastante empatados, porque los shonen de magia hay bastantes, diría que hay un montón, y los shonen de estilo Jujutsu Kaisen, de exorcistas de maldiciones, también hay un montón. Incluso toma muchísimo de Bleach, de Yu Yu Hakusho, de Hunter x Hunter. Black Clover toma mucho de Naruto y también toma inspiración de otras series, por ejemplo Asta tiene inspiración de Guts de Berserk, y el sistema de magia también se ha utilizado un montón de sistemas muy iguales en un montón de series como Trinity Seven y un largo etcétera. Así que no hay mucho que destacar en esta categoría, porque en realidad los dos shonen son bastante parecidos en sus elementos, pero lo que cambia es su ejecución. Me parece que Yuki Tabata se queda en una ejecución más cómica, más amigable para el lector, más divertida por momentos, y Jujutsu Kaisen toma una ejecución un poco más arriesgada, un poco más oscura y por un ritmo bastante más rápido, arriesgando todo para sus personajes. También es cierto que se arriesga mucho y que a veces se rompe demasiado la estructura de la serie, pero eso lo hace muy buena, hace que sus elementos genéricos terminen teniendo una ejecución original. Pero bueno, en realidad los dos son bastante básicos, así que ninguno es más original que el otro. También termina siendo un empate en esta categoría. 8-3 va ganando Jujutsu Kaisen sobre Black Clover, que recién ahora está acumulando un par de puntos, pero ya llegamos a la última categoría, que es la de vigencia. Y en esta categoría también los dos están muy empatados, porque la realidad es que los dos están en su mejor momento. Black Clover tiene un montón de fanáticos, tiene un nuevo arco que dicen que promete mucho, y Jujutsu Kaisen también tuvo su anime de mapa, va a tener una película y también está en su mejor arco, está en su mejor momento, así que los dos son igual de vigentes, no hay nada que destacar uno sobre el otro. Incluso Black Clover también va a tener una película. No se sabe si va a ser canon o si va a ser de relleno. Por el momento la película de Jujutsu Kaisen va a ser canon, va a adaptar el tomo 0. Entonces tenemos que los dos shonen están bastante equiparados en popularidad y en vigencia. Lo que nos termina dando un marcador final de 9-4 Jujutsu Kaisen por sobre Black Clover. No le duró casi ni un round Black Clover a Jujutsu, le ganó en varias categorías, pese a que son bastante parecidos. Vemos que acá sobresale el talento del autor para arriesgarse con su historia y con sus personajes. No es que Black Clover sea malo, sino que simplemente el autor no toma riesgos y va siempre a lo seguro. Por algo le dicen cliché Clover, porque suele ir a los lugares más comunes. En cambio, Jujutsu Kaisen, del que prácticamente nada se esperaba, logró sorprender un montón con su último arco. Así que bueno, esta ha sido la batalla entre Black Clover y Jujutsu Kaisen. No estuve al día, como dije, con Black Clover, pero bueno, si quieren que me ponga al día con Black Clover, que lea el manga, que vea el anime y haga un nuevo video comparando las dos series, estando al día con las dos, déjenlo en los comentarios, dejen su like, compartan el video y suscríbanse, así yo lo voy a saber y voy a hacer un nuevo video al día con las dos series. Igual cabe destacar que le di ventaja a Black Clover y tomé hasta el tomo 22 para compararlo con Jujutsu, así que tampoco fue justo de comparar 15 tomos contra 15 tomos. Pero bueno, así ha resultado el marcador. Nos veremos en otro video de Shonen vs Shonen. Adiós.